hermanos y amigos, en este día del Señor, el día domingo, donde honramos y glorificamos el nombre de Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a dar base bíblica, está en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Dos versículos solamente. Dice la palabra de Dios: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Amén. Para ver si estas cosas eran así. Amén a la palabra de Dios. Vemos que los apóstoles, este es un tema muy importante, los apóstoles empezaron, el equipo de Pablo, Silas y todos los hermanos de su equipo, empezaron el viaje misionero, y en cada lugar fue diferente. Hubo persecuciones, hubo azotes, como en Filipos, hubo apedreamiento, como en Listra, hasta llegar después, en Tesalónica también estuvieron, y realmente fue duro lo que le sucedió a los apóstoles. Esto no los detuvo hasta llegar a Berea, y vemos que cuando llegaron a Berea, inmediatamente fueron a la sinagoga de los judíos. Tenemos que entender que las sinagogas de ese tiempo, en ese contexto histórico y cultural, no era lo mismo que ahora. Las sinagogas en ese tiempo eran como lugares, como si fueran lugares de reunión donde se hacían muchas cosas, no solamente para escudriñar la Torá, los profetas, los libros históricos, no solamente para eso, sino que se reunían para muchas cosas las personas que eran de origen judío, hebreo. Entonces directamente Pablo y Silas fueron a la sinagoga de los judíos. Y la palabra de Dios dice que estas personas de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y dice que con mucha solicitud escudriñaban las Escrituras y veían por las Escrituras, comparaban por las Escrituras lo que decía Pablo. Y realmente para los misioneros, para los hermanos que llevamos la avanzada evangelística, todos quisiéramos que fuera así siempre, que nos encontráramos con personas nobles, que nos encontráramos con personas que escudriñan las Escrituras y lean las Escrituras observando que lo que decimos es cierto, o sea, comparando con lo que estamos predicando. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que estas personas eran nobles, pero no eran creyentes. Eran creyentes, o sea, de la religión judía. O sea, ellos leían la Torá, la Biblia que estaba escrita en ese tiempo. O sea, la parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y por el Antiguo Testamento, ellos escudriñaban en la Torá, los primeros 5 libros, en los profetas, en los salmos, en los proverbios y todo lo que tenían ellos a su disposición, ver que ellos que escudriñaban si la persona de Jesucristo era el Mesías prometido para los judíos. Si había las señales del Mesías en el Señor Jesucristo. Y ellos determinaron, escúchame bien hermano, determinaron por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces muchos creyeron. Mujeres piadosas, hombres piadosos, creyeron que Jesucristo era el Mesías. ¿Entiendes? Y sería hermoso encontrarse con gente así, que pudieran escudriñar la palabra y se dieran cuenta por la palabra que Jesús es el Cristo. Pero muchas veces no es así. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros tenemos que estar preparados para predicar este evangelio bendito que está en la palabra, el evangelio bíblico, el Cristo de la Biblia, donde hace referencia a que Él es Dios, que el único que salva es Cristo, que el único que transforma a las personas es Cristo, el único mensaje. O sea, el evangelio, el cristianismo puro, el cristianismo bíblico, el cristianismo doctrinal, eso es lo que necesita la humanidad. Un cristianismo en el poder del Espíritu Santo, pero que dé respuesta por la palabra que Jesús es el Cristo.
que el milagro más grande que puede producir es la transformación de una vida. Y eso solamente lo puede producir el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Por el único lugar que podemos entrar es por medio del Señor Jesucristo, que Él es la puerta. ¿Entienden? Y aquellos que le aman, dice la palabra de Dios, que cumplen sus mandamientos. Entonces, es hermoso encontrarse con personas así. Pero los apóstoles se encontraron con persecuciones, se encontraron con golpes, se encontraron como en Listra apedreamientos, que lo sacaron como muerto a Pablo. Todos conocemos, si leemos el libro de los Hechos, vamos a conocer cuál fue lo que dice la palabra de Dios y cómo se desarrollaba. Para todos quisiéramos encontrarnos como creyentes, como en el judaísmo, que eran los de Berea, personas que indaguen en la palabra lo que nosotros decimos, porque no solamente debemos estar llenos del Espíritu Santo, sino de sabiduría y gracia, como lo estaban los apóstoles. Sabiduría y gracia. O sea, no podemos darle lo que no tenemos. Entonces, a las personas tenemos que mostrarle el Cristo de la Biblia, el Evangelio bíblico, el Evangelio que transforma, el Evangelio que te hace nacer de nuevo, pero también te hace ser lleno del Espíritu Santo y por medio de la palabra te da sabiduría y gracia, temor de Dios, de que Él es Dios y el único que transforma y cambia. Esto es un desafío en los últimos tiempos para la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo debe estar preparada para llevar el Evangelio de cualquier modo y de cualquier forma. ¿Qué quiero decir? En cualquier contexto. Porque solamente hay una forma: predicar al Cristo de la Biblia. ¿Entienden? Que es el único que transforma, el único que cambia, el único que hace milagros que ningún brujo puede hacer. Porque escuchar a un sordo, un paralítico caminar o resucitar al muerto, solamente son las señales del Mesías. Entonces, estas personas vieron por la palabra que Jesús era Dios, el camino, la verdad y la vida. Por eso necesitamos, para que corra esta palabra, que compartas el video. Comparta el video y queremos escuchar y hablar contigo, que estás ahí, que estás viéndonos del otro lado. Oramos por ti. Y si hay hermanos que nos están mirando, oren por nosotros y vamos a seguir adelante. En este tiempo tenemos que estar más unidos que nunca, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para llevar el Cristo de la Biblia, el Señor Jesucristo que está en la Biblia, el Evangelio bíblico, a todos aquellos que lo necesitan. Gracias, hermanos, por escucharnos y por ponernos me gusta. Dios los bendiga y los guarde en este día.